Bien, amados hermanos, Dios les esté bendiciendo a cada uno de ustedes, aquí con la bendición de poder dirigirme una vez más a los hermanos, a la iglesia Luz y Verdad. Y bueno, en esta noche, conforme habíamos pensado, vamos a retomar los estudios bíblicos que hace como 15 días lo hemos dejado. Los hermanos que son fieles asistentes a este estudio bíblico recordarán que hemos iniciado el estudio del Evangelio de Lucas, un evangelio muy importante. Así que en esta noche vamos a retomar este estudio. Vamos a dejar por esta vez el tema del coronavirus, del virus, de la pandemia que está afectando no solamente a nuestro país, sino a todo el mundo. Y vamos a centrarnos en esta noche en lo que hemos mencionado, el Evangelio de Lucas. Y antes de hacerlo, quisiera con ustedes hacer una breve oración para encomendar este estudio en las manos de nuestro buen Dios, en la persona de su Santo Espíritu. Padre, en esta noche te doy gracias por permitirme dirigirme a mis hermanos, mi Dios, a la iglesia amada de Luz y Verdad, y te ruego que en esta noche en forma muy especial tu Santo Espíritu sea dirigiendo esta enseñanza, este estudio, para edificación de cada uno de los oyentes y de los creyentes. Gracias, mi buen Dios, en Jesús te pido esto. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, entonces quiero invitar ahí donde se encuentran ustedes a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, un evangelio muy importante. Y vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 4. Dice así este pasaje: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien, estos son los versículos 1 al 4 de este Evangelio de Lucas. Y antes de abordar el estudio de este Evangelio, vamos a hacer lo que hicimos en la primera oportunidad que emprendimos este estudio. Es decir, hablar acerca de las semblanzas, tanto del escritor, en este caso Lucas, como también de su Evangelio. Bien, en cuanto a las semblanzas del escritor, es decir, el perfil, las características de este escritor, de este Evangelio de Lucas, que como sabemos ocupa en nuestras Biblias la tercera posición, después de Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Bien, este Lucas, de quien vamos a hablar, según el relato de los Hechos, es un amigo y colaborador del apóstol Pablo. Se piensa que fue Lucas ganado por la prédica, el ministerio del apóstol Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo, después de haberse convertido y después de que el Señor le asignara una tarea, ¿cuál tarea? La tarea de ir a predicar el evangelio entre los gentiles. Y entre las muchas regiones que visitó el apóstol Pablo, en una de ellas, justamente este Lucas, del cual estamos hablando, él, al oír la palabra del Señor, al oír el evangelio, cree y se convierte. Y pasa a ser un colaborador muy estrecho, muy especial del apóstol Pablo. Y no solamente un colaborador, es un amigo de Pablo. Veremos acerca de esto a la medida que vamos avanzando en el estudio de este evangelio. Bien, este Lucas provenía de la gentilidad. Acá en la pizarra, ustedes no sé si alcanzan a visualizar, tenemos una serie de puntos referenciales en lo que voy exponiendo. Les estaba hablando acerca de que este Lucas proviene de la gentilidad. Eso significa que no era judío. Y bien, algunos piensan, y la tradición habla de que era posiblemente de Antioquía, de Siria, este Lucas. Ahora, sabemos también por el libro de los Hechos acerca de que este personaje era médico de profesión. Qué importante este dato, porque esto nos habla acerca de cómo este hombre
estudioso, investigador y científico a la vez. Entonces tuvo bien en su corazón recibir el evangelio sencillo del Señor. Y esto nos lleva a otro punto importante, que nos va a servir de mucho para conocer más y más a nuestro Dios. Y esto lo estoy hablando en referencia a que cómo Dios usó a este hombre. Y en la Biblia encontramos y sabemos que Dios usó a 40 hombres para escribir su palabra. Y dentro de estos 40 hombres hubo una variedad, una gama de posiciones sociales, culturales, políticas que tenían estos hombres. Es decir, me refiero a que había hombres muy sencillos, por ejemplo Amós, Oseas, ¿no? Campesinos ellos. Otros estrategas como Josué, otros reyes como David, Salomón. Y también había hombres sencillos, rústicos, sin mucho estudio, sin letras. El caso de Pedro, por ejemplo, ¿no? el rústico pescador. Y este Lucas era médico, un hombre culto. ¿Qué es o qué determinó que Dios escogiera a estos hombres? Repito, Dios no se fija en esos aspectos que muchas veces humanamente nos fijamos. Posición cultural, posición económica, posición social. Nada de esto se fija el Señor. Se fija en un detalle. Y el detalle que se fija el Señor es en el corazón dispuesto de aquella persona a la cual Él va a llamar. Y acá tenemos a Lucas, un hombre con mucho conocimiento, con mucha erudición, pero con un corazón sencillo y dispuesto a seguir al Señor. Algo semejante al apóstol Pablo. Sabemos que Pablo también tenía esa situación de tener un alto conocimiento, mucha erudición. Sin embargo, conociendo a Cristo, su corazón se tornó sencillo. Bien, ¿qué más podemos hablar acá de Lucas? Bien, podemos añadir a esto que Lucas participa en los dos últimos viajes misioneros del apóstol Pablo. Eso nos da idea de que él se convierte en el primer viaje del apóstol Pablo. Al convertirse, entonces se determina, ¿no? Dejar de lado su profesión, dejar de lado sus comodidades y acompaña a Pablo en su viaje misionero, en el segundo y tercer viaje misionero. Ahora bien, es importante considerar, y acá lo estoy notando, de la manera como el apóstol Pablo da testimonio acerca de Lucas. Allá en la carta a los Colosenses, Pablo habla de él y lo señala y lo llama el médico amado. Y esto nos da luz de la manera como llegaron a una relación fraternal muy especial Pablo y Lucas, ¿no? Luego también señala en su carta a Filemón el apóstol Pablo y lo incluye entre la lista de sus colaboradores, de sus estrechos colaboradores. Finalmente, en la segunda carta a Timoteo, la última carta del apóstol Pablo, hay una referencia de parte de Pablo hacia Lucas que nos da, digamos, un alcance de la manera como Lucas se conducía en el ministerio. Y ahí Pablo señala que solamente él, es decir, Lucas, le ha acompañado. Sabemos que en sus últimos días de vida y estando en la más difícil situación, muchos de los colaboradores, es decir, muchos de los que acompañaban a Pablo habían huido o se habían retirado. Sin embargo, Pablo señala que el único que había quedado acompañándole era Lucas, ¿no? Fiel en el ministerio. Bien, esto es en cuanto al escritor Lucas. Ahora, fijemos nuestra mirada en cuanto a las características o semblanzas del evangelio que escribe este personaje. Bien, a diferencia de los otros tres evangelios, me refiero a Mateo, Marcos y Juan, este evangelio centra la atención, su mirada, sobre la parte documentada e histórica de los hechos de la vida de Jesús. ¿Cómo es esto? Bien, nosotros sabemos que el evangelio de Mateo es, por así decirlo, dirigido a un público mayormente judío, ¿no?
Y es por eso que notamos la referencia una y otra vez que hace Mateo referente a citas de los profetas y costumbre y usos de los judíos. Y los judíos que leían eso lo sabían muy bien. Por su parte, el evangelista Marcos, en su evangelio más se da atención hacia los portentos, prodigios, sanidades que ejecutaba nuestro Señor Jesús, haciendo entonces el evangelista Marcos alusión o referencia al poder que emanaba del Salvador. Juan centra su mirada en la parte de la divinidad de Jesucristo. Él se le propone presentar a Jesús como el Dios hecho hombre, el Verbo, el mismo Dios manifestado en carne. Esa es la atención del Evangelio de Juan. Lucas se diferencia de estos tres evangelios en que su mirada, su atención está centrada en aquellos aspectos documentados e históricos de la vida y hechos de nuestro Salvador. Y es comprensible, ya hemos dicho que él era un médico de profesión, una persona disciplinada, cuidadosa de investigar los hechos. Y eso es lo que hace Lucas. Pasemos ahora a un tercer punto. El propósito, esto es el objetivo del Evangelio de Lucas. Vamos a considerar lo que al inicio hemos dado lectura, es decir, versículos 1 al 4. Los versículos 1 al 4 vamos a percatarnos acerca de cómo estos versículos nos hablan de que Lucas constituyó o formó parte de la segunda generación de discípulos que fueron instruidos directamente por los apóstoles del Señor. Los apóstoles fueron por así decirlo, la primera generación de discípulos, mas los discípulos de los discípulos del Señor pasaron entonces a ser la segunda generación, los cuales recibieron enseñanza directa, instrucción directa de los apóstoles. Lucas forma parte entonces precisamente de esta segunda generación de discípulos. Ahora bien, Lucas, y eso lo hace ver en estos versículos, él va justamente a testificar, él va a dar testimonio de que los hechos en concerniente a la vida y obra de Jesús son reales, son ciertísimos. Eso es justamente lo que él está mencionando en esos versículos. Y se propone, y él lo dice también de esa manera, a investigar rigurosamente, en orden, todos los hechos desde su origen acerca de Jesús, con un objetivo. Si ustedes ven el versículo 4, dice para que, y esto le dice a Teófilo, una persona a la cual él dirigía esta carta o este evangelio. Versículo 4 dice, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Nota eso, amado hermano. El objetivo del evangelio de Lucas es para que conozcamos bien el evangelio en el cual hemos sido nosotros instruidos. O sea, usted al leer y escudriñar y estudiar este evangelio va a estar con un conocimiento fidedigno, exacto, acerca del evangelio que se le ha predicado y al cual usted ha aceptado por la fe. Bien, dejemos entonces ahora de lado esto y centrémonos ahora a la investigación que va a desarrollar justamente Lucas. Y esto significa que ya vamos a pasar de lleno al estudio en sí del evangelio. Vamos a leer los primeros 11 versículos y luego pasamos a explicar cada uno de ellos. Dice este capítulo 1 de Lucas, versículo 5 en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles
en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Nos detenemos aquí para ir ya explicando algunos aspectos importantes de estos 11 versículos. Bien, comienza aquí el evangelista Lucas de esta manera, remontándose a la historia de un personaje muy fundamental en la vida del Señor Jesús. Y este personaje no es otro que Juan el Bautista. Así que Lucas se propone, antes de abordarlo acerca de la vida y hechos de Jesús, centrar su mirada de investigación sobre Juan el Bautista. Y es por eso que notarán que él en los versículos 5 se refiere a un tal Herodes, y que en sus días, ¿no?, en los días de Herodes, rey de Judea, hubo una pareja de esposos, Zacarías y Elizabeth, eran sus nombres, y señala que Zacarías tenía el oficio sacerdotal. Ahora, señala además que esta pareja eran personas de buen testimonio, avanzados de edad, y que habían dado durante la trayectoria de su vida un testimonio agradable, un testimonio de que eran justos delante de los ojos de Dios, y tenían se tenían de ellos una muy buena opinión en el pueblo. Ahora, Lucas hace énfasis en que estos eran de avanzada edad y no tenían hijos. Y esto es importante, amado hermano, porque acá se nos está señalando dos cosas que quizás humanamente nos haría pensar que era imposible de que esta pareja llegaran a tener algún día hijos. Uno, la edad avanzada. Dos, de que Elizabeth era estéril. Bien, esto es lo que está mencionando entonces Lucas. Sin embargo, luego pasa a manifestar lo siguiente, que estando ejerciendo su ministerio sacerdotal, Zacarías, entrando en el santuario, se le aparece un ángel. Un ángel se le aparece a Zacarías, el cual comienza entonces a hablarle y comienza a anunciarle cosas que a Zacarías le llenan de bastante asombro, sorpresa. En primer lugar, imagínese usted, hermano, que está en el templo orando y está usted solo, y que estando solo, orando delante del Señor, a usted se le manifiesta un ángel, es decir, se le aparece, ¿no? No, usted quedaría turbado, hasta atemorizado. Bueno, algo de eso le pasó a Zacarías, pero ya no es tan solo el asombro de ver la manifestación o aparición de un ángel, sino lo que este ángel le va a hablar y le va a decir. Bien, este ángel, vamos a leer el versículo 13 hacia adelante, le va a decir: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿No? Tenemos hasta este versículo número 17.
Bien, le decía hace un momento, Zacarías está bastante turbado por la aparición de este ángel. Y mucho más crece su asombro cuando el ángel le comienza a hablar estas palabras. En primer lugar, el ángel le dice: no temas, no te turbes, porque he sido enviado a darte un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? En primer lugar, que su oración, porque este Zacarías era un hombre de oración, su oración había sido oída. Y ustedes entonces deben sacar alguna conclusión. ¿Qué era lo que continuamente oraba Zacarías delante de Dios? Bueno, creo que estamos de acuerdo todos en que él oraba justamente para que su esposa Elisa estéril pudiera tener un hijo. Era un anhelo muy propio, sobre todo de los judíos de esa época, de la época antigua, el tener prole, el tener descendencia. Era hasta cierto punto una cosa trágica que una mujer no pudiera concebir. Entonces Zacarías, hombre de Dios, entonces él oraba continuamente a fin de que el Señor le concediera a su mujer que pudiera concebir. Entonces el ángel, cuando se le aparece, le dice precisamente eso: tu oración ha sido oída, y le manifiesta que va a tener un hijo, y le dice que a ese hijo él debería llamarle Juan. Fíjense que el ángel no solamente le anuncia la venida de un hijo, sino le anuncia o le señala que también debería ponerle por nombre Juan. Bien, ¿qué más le dice el ángel? Que el nacimiento de ese hijo iba a ser motivo de gozo y alegría, primero. Segundo, que este niño iba a ser grande delante de Dios. Qué importante, porque esto es lo que está hablando el ángel a Zacarías, es todo un anuncio profético. Es todo un anuncio de lo que a esta criatura que iban a hacer, se le iba a presentar. Iba a ser grande delante de los ojos de Dios. Y nosotros vamos a ver que al estudiar los otros evangelios, vamos a ver a la figura de Juan el Bautista. Cuando realizando su ministerio, él tuvo un papel que ningún profeta tuvo. ¿Cuál fue ese papel? De presentar al mismo Mesías, al mismo Cristo anunciado miles de años antes, ¿no? Él tuvo el privilegio, tuvo la bendición de presentarlo, es decir, de señalar a Jesús como el Cristo profetizado por los antiguos profetas. Bien, no solamente eso, sino la postura de sencillez y humildad que tuvo este Juan, el llamado el Bautista, en el sentido de que cuando él inicia su ministerio, él se rodea de muchos discípulos, porque Juan el Bautista llegó a ser un predicador grandilocuente, impactante, como que sacudía los corazones de la gente que lo escuchaba y lo oía. Entonces él comenzó a tener discípulos, seguidores, ¿no?, que iban con él a todo lugar donde él iba. Sin embargo, cuando le tocó ya señalar a Jesús como el Cristo, y él dijo de él que él era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo y que él no era el Cristo, entonces sus propios discípulos comenzaron a alejarse de él, de Juan, para seguir a Jesús. Sin embargo, cuando había gente que le comenzaba a señalar este hecho, él señaló con toda humildad, con toda sencillez, de que era necesario que fuera así, porque era necesario que Cristo crezca, pero que él mengue. Es decir, que él, su prédica y todo lo que él había realizado era para que justamente preparar el camino a aquel que debería ser seguido por todos, incluido él. Así que esa fue la postura que se considera que lo hizo grande delante de los ojos de Dios. Bien, ¿qué más dijo el ángel a Zacarías? Manifestó el ángel a Zacarías que este Juan iba a ir en el espíritu y en el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar un pueblo bien dispuesto. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, hemos mencionado hace unos minutos que este Juan
que comenzó a vivir en lugares desérticos, comía, dice el otro, un evangelio, miel y langostas. Bueno, él tenía un mensaje muy poderoso, un mensaje similar en cuanto a la autoridad, en cuanto a la vivencia que tuvo Elías cuando allá en el Antiguo Testamento ejercía su ministerio. Similar a este Elías era Juan Bautista. Diríamos en estos tiempos aquellos predicadores, evangelistas del Señor que de parte de Dios tienen ese ministerio, ese don, esa autoridad para sacudir los corazones de la gente, de aquellos que le escuchan. El Evangelio de Juan y bueno, los otros evangelios también relatan el hecho de cómo a este Juan se le acercaban todo tipo de gente. Él mayormente predicaba en el Jordán y ahí al Jordán acudía gente de todas las regiones de Judea y venían no solamente la gente sencilla, venían también los fariseos, los escribas, venían hasta los soldados, venía toda clase de gente. ¿Por qué? Porque esa prédica de Juan el Bautista sacudía sus corazones. Ahora, mayormente, una mayoría era tocada y realmente sacudida para arrepentimiento. Otros simplemente iban o para satisfacer su curiosidad, ver a Juan el Bautista, o simplemente para, digamos, hacer una especie de figura de arrepentimiento, más no de corazón. Por eso a este último tipo de gente, Juan Bautista le decía: ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Y esta palabra mayormente hablaba a los fariseos. Pero entonces es esto lo que le estaba hablando el ángel proféticamente a Zacarías, que su hijo iba a hacer este ministerio. Ahora, esto iba a preparar las condiciones, ¿no?, para que toda la gente que había escuchado el mensaje de Juan Bautista estuviera preparada, estuviera, digamos, en cierta forma en una situación favorable de escuchar el mensaje de aquel que justamente sería el Salvador de ellos, Jesucristo. Es por eso que hubo ese tipo de conversión, donde los padres se volvían a sus hijos y los hijos a los padres, y mucha gente se arrepentía de sus malas obras y se volvía al Señor. Gente que después sería digamos, la base que constituirían a los oyentes y posteriormente discípulos del Señor Jesús. Esta fue la labor que se le estaba anunciando a Zacarías, ¿no?, que iba a realizar su hijo Juan. Bien, entonces los demás versículos nos hablan acerca de cómo, sin embargo, Zacarías iba a tener una postura de incredulidad ante este anuncio del ángel. Voy a leer versículo 18 hacia adelante. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Bien, acá tenemos a este hombre de Dios. Los hombres de Dios, si no están autoexaminándose continuamente su vida espiritual, pueden en algunos momentos de su vida caer en posturas de incredulidad. Y, amados hermanos, siempre les he dicho que la peor cosa que podemos encontrar es a un creyente incrédulo. Qué, digamos, desagradable es para Dios ver que sus hijos mismos no creen en
en Él. O no creen a su promesa, no creen a su dicho. Recordamos el reproche que Jesús hizo a Tomás, uno de sus discípulos, cuando él no creyó en su resurrección. Porque él dijo, hasta no ver, hasta no tocar sus heridas, no creen. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, Tomás, ven, toca mis heridas, toca la herida de mis manos, de mis pies. Y no seas incrédulo, sino sé creyente, le dijo el Señor Jesús a este pobre Tomás. Bien, aunque no nos ofendamos o no, digamos, critiquemos mucho a Tomás, porque muchas veces hay creyentes que llegan a esa postura de incredulidad. Bien, acá tenemos entonces a Zacarías. Él seguramente, como muchos a veces hacen, se fija en su realidad. Él es anciano, su esposa anciana. Aparte que a ella se le había mencionado su esterilidad como una especie de mal que tenía en su propio ánimo, incapaz para concebir. Yo le estaría pensando en esos detalles y diría, se me habla que voy a tener un hijo. ¿Cómo va a ser esto? Y el solamente hecho de tener esa duda en su corazón respecto a lo que el ángel estaba anunciando, hizo que el ángel, entonces determinara que él se quedara mudo, es decir, sin poder hablar hasta el día en que se cumplirán estas cosas. De esa manera la Biblia nos narra cómo Zacarías sale del santuario. La gente estaba expectante y como vieron de que Zacarías no pronunciaba palabra alguna, sino que hablaba por señas, entendieron que él había visto visión. Bien, entonces esta mudez de Zacarías, de este sacerdote, bueno, la pasó efectivamente conforme le había anunciado el ángel hasta el día en que Juan naciera. Versículo 24 y 25 dice aquí esta parte del Evangelio de Lucas. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Qué precioso es que nosotros podamos tener una confianza plena en las promesas, en los dichos y también en los anuncios proféticos que la Biblia justamente nos hace conocer. El error de Zacarías fue no creer en aquella profecía que se estaba anunciando. Sin embargo, entonces los planes de Dios y su propósito no se detuvieron. En su gracia y misericordia hizo que esta promesa se cumpliera. Y acá tenemos a esta anciana, Elizabeth, ¿no? Hallándose en estado, concibiendo, ¿no? Y declarando, glorificando a Dios que había tenido a bien a quitar esa afrenta que como mujer judía ella llevaba con mucha tristeza, con mucha congoja. Dios había quitado esa situación de ella. Bien, vamos a tener hasta aquí para luego ya en un próximo estudio bíblico continuar con este desarrollo de este importante Evangelio de Lucas. Dios le bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Hasta una próxima.